una sonrisa lo cambia todo, ¿no? Sumamente conmovedor este material que pues tiene en su haber la Fundación Operación Sonrisa. Les decíamos que tienen ellos 21 años en Venezuela, pero en el mundo tienen ya 30 años trabajando, distribuidos además en alrededor de 50 países. ¿Cuánto bien le han hecho a muchos niños alrededor del mundo? De toda esta labor vamos a hablar un poco más adelante. Nos quedaba algo pendiente y algo que también nos parece muy interesante ¿no? discutir en el marco de esta conversación, y tiene que ver con el factor genético. ¿Qué juega, digamos, qué papel juega la herencia en la predisposición que pueda tener una persona de presentar labio leporino o paladar hendido? Bueno, evidentemente, los factores, la multifactorialidad es lo más importante. Los genéticos apenas pueden reunirse cercano a un 25, un 30% como presentaciones sindromáticas. Yo creo que enfocar el problema en dos términos para que las personas que puedan tener alguna influencia para cambiar las cosas en forma masiva, es que tenemos que manejar lo que es la ocurrencia, que son los primeros casos que nosotros detectamos, y lo que sería de donde podemos influir mucho para corregir gran parte del problema y hacer más efectiva la labor de las personas, de las fundaciones que prestan atención a estos pacientes. Y lo otro que tenemos que tener muy en cuenta es lo que es la recurrencia. Okay. Es decir, la posibilidad de las personas cuyos padres o cuyos familiares cercanos han padecido algún tipo de malformación congénita, en este caso hendidura labiopalatina, ¿cómo podemos hacer para aconsejar, para minimizar la presentación de casos nuevos, ¿no? Y es donde podemos influir claramente en lo que es la prevención. La prevención no solamente será desde el punto de vista de consejos nutricionales, digamos, involucrar en la alimentación de forma directa o indirecta algún elemento que pudiera disminuir esa presencia. Y ese punto creo que es sumamente importante a partir de lo que también decía Gabriela anteriormente. Ella se refería a que lamentablemente la mayoría de los casos que, digamos, se evidencian al menos en nuestro país son en zonas donde, digamos, zonas donde las personas tienen poco acceso a, digamos, los recursos económicos como tal. ¿Cómo influye el factor nutricional allí en todo esto? Bueno, yo creo que es lo que nosotros decimos que podría ser la primera causa para nuestros pacientes. El paciente que llega a Operación Sonrisa o a cualquier fundación en Venezuela es un paciente con escasos recursos económicos o recursos económicos limitados, ¿no? Son mamás que tienen 2, 3, 5 niños y que quizás salieron embarazadas, muchas mujeres, entre 13 y 15 años, niñas. Son las mamás de nuestros pacientes. Salen embarazadas sin saberlo, no se alimentan bien, no toman multivitamínicos y mucho menos ácido fólico. ¿Cuán importante es el ácido fólico, doctor? El ácido fólico es importante porque es un cofactor de muchos procesos a nivel molecular que van a facilitar, en el caso específico de la hendidura labiopalatina, que es un proceso dinámico en el embrión, el recambio celular, la migración de las células, como comentamos, hacia la línea media, porque donde no se fusiona hay hendidura, y el ácido fólico influye desde la parte del ADN, pues, en la confección de las purines de timidina del ADN. Si no hay ADN, no hay reproducción celular. Si no hay reproducción celular, hay lo que llaman apoptosis, que es la muerte celular normal, que sucede constantemente en el organismo, y no se sustituyen nuevas células, nuevos soldados que sigan migrando hacia la línea media y lograr la fusión. Esto entonces es fundamental. Es fundamental, no garantiza pues, que no pueda aparecer, pero sí se ha visto que en conjunto con los defectos del tubo neural, para ser más ilustrativo, lo que uno conoce más comúnmente como espina bífida, se ha visto que es un cofactor también para evitar la no función de la parte alrededor de la columna, para que no se produzca la espina bífida. Entonces, el ácido fólico está presente mucho en los alimentos. Hay un problema social, que es el embarazo precoz, un problema educativo, que no necesariamente embarazo precoz, donde la gente desconoce inclusive ¿Cuán importante cómo no destruir los alimentos que contienen ácido fólico o folatos. Pues. Por ejemplo,
todo lo que es la lechuga romana, tenemos algunos cereales que vienen fortificados, en los cuales naranja también las tiene ácido naranjas, la naranja tiene ácido fólico, que si bien es cierto, a veces no podemos tener la disposición, pero sí con una educación en estos periodos tan precoces, pudieran también colaborar, pues, a disminuir la ocurrencia de nuevos casos. Hay muchas personas participando a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Ellos tienen muchísimas preguntas que ya vamos a estar contestando. Antes de irnos con esto del Twitter, quisiera saber cuáles son las principales consecuencias, digamos, o efectos colaterales que trae consigo cada una de estas anomalías. ¿A qué se enfrenta un padre y a qué se enfrenta un niño cuando tiene, pues, labio o paladar hendido o ambas? Fíjate, principalmente tienes comprometido todos los que son el habla, la deglución. Son bebés que cuando nacen no pueden ser amamantados fácilmente, hasta que nosotros en Operación Sonrisa utilizamos una placa obturadora en el caso de los paladares, porque el paladar, ¿qué es lo que pasa cuando no hay paladar? Hay una comunicación entre la nariz y la boca, entonces todo lo que el bebé trata de comer obviamente se le va a ir hacia la nariz, se puede ahogar, no tiene cómo hacer succión, ¿verdad? Porque no hay ese componente que te permite, entonces todo digamos, se puede llegar a infectar, como tú estabas hablando en un principio, inclusive hay infecciones recurrentes en el oído. Lejos de eso, pues hay cuando ya son un poquito más grandes, son, digamos, no execrados, pero sí son motivo de burlas, ¿ok? Por sus propios niñitos. Los papás a veces también rechazan estos bebés porque creen que son culpables y nosotros siempre hacemos, recalcamos que aquí no hay culpa, aquí hay una posibilidad de solucionarlo. Qué bueno. Y que se hace a edades muy tempranas. El labio se empieza a operar a partir de los 3 meses. ¿Okay? Cuando ese bebé está estable y puede ser intervenido. ¿Hay problemas dentales también? Claro, por supuesto, porque como tienes esa falta de unión, inclusive hasta de la encía, ese dientecito capaz no salen dientes en una forma o en una ubicación no adecuada. ¿Se puede corregir eso con la cirugía? Te cuento, son varias etapas. Okay. En la primera etapa vamos a trabajar desde que nace con esta plaquita, se van guiando, en el caso del paladar, cada uno de los extremos del maxilar superior, y esto hace que la hendidura, que naces con una hendidura, digamos, amplia, al ir creciendo, pasando los meses, se va a ir guiando, entonces van a ir siendo cada vez más pequeña y a la hora de cerrarla va a ser más fácil. También ocurre que cuando se forma el embrión, también se forma, digamos, ese germen dentario que también se ve alterado, y el esmalte de esos bebés, o el dientecito como tal de leche en este caso, ¿no? Es un diente que es mucho más débil. Entonces son pacientes que deben estar sometidos a limpiezas, digamos, recurrentes, limpiezas bucales recurrentes, aplicación tópica de flúor. Y bueno, ya en etapas más avanzadas son pacientes que lo más seguro es que necesiten un tratamiento de ortopedia o ortodoncia para culminar su caso. ¿Existe algún nivel de complejidad en el que se presenten, digamos, estas lesiones o estas malformaciones en las que quizás la cirugía ni siquiera sea una opción? Bueno, realmente yo creo que siempre hay opciones, siempre hay opciones. Lo que hay son tendencias también de escuelas a nivel de diversos hospitales, diversas instituciones, en las cuales van a ir decidiendo cuál es el momento ideal. Pues. Nosotros tenemos un protocolo hecho para nuestro país que a nosotros nos está funcionando, nos ha funcionado y lo hemos mejorado como cirujanos relacionados con esta área, y además con todo el equipo multidisciplinario, porque hay que recordar que el cirujano sea cirujano, porque hay que hacer énfasis también que hay cirujanos pediatras que toda la vida fueron los primeros que trabajaron esta área. Han existido, los odontólogos desarrollaron el área de cirugía bucomaxilofacial. Puedo nombrar al doctor Barros Sampastere, fue un profesor que fue primero odontólogo, después cirujano plástico. Entonces es un equipo en el cual nosotros tenemos que basarnos para poder buscar una solución integral. ¿Terapeutas del habla también interfieren evidentemente, influyen en todo este tratamiento? Psicólogos, sociólogos. Otorrinolaringólogos. Es un trabajo, digamos, multidisciplinario. Claro. ¿Cómo se lleva a cabo todo este tratamiento desde que el niño es detectado? ¿Cómo acude o pueden acudir las personas a la Fundación Operación Sonrisa para solicitar ayuda? De eso vamos a hablar más adelante, además que les prometemos responder las interrogantes que nos llegan a esta hora a través de Soluciones GB. Nosotros tenemos que hacer una pausa, amigos, pero al regreso vamos a estar entonces continuando debatiendo todo este tema tan interesante. Ya venimos.